Recomendaciones para la detección temprana. Con base en estudios científicos, recomiendo en primera medida a todas las personas hacerse un autoexamen o chequeos médicos periódicamente, cada 2 años aproximadamente, no solo a las personas que tengan una historia familiar de cáncer, sino a todos los seres humanos que, aún sabiendo que tratamos de evitarlo, estamos rodeados de muchos agentes causantes de dicha enfermedad que deja muchos muertos en el mundo. La razón es muy sencilla. Para todos los tipos de cáncer, el tratamiento es más exitoso si es detectado de manera temprana. Si el cáncer se descubre mucho tiempo después de su origen o del comienzo de su formación, peor será el pronóstico de la enfermedad y mucho más complicado su tratamiento. A continuación, les compartiré algunas de las precauciones que deben tener en cuenta para una detección temprana de algunos tipos de cáncer. Cáncer de tiroides. Generalmente es una enfermedad silenciosa que en sus comienzos no presenta síntomas y que en algunos casos, a medida que avanza la enfermedad, lo único que manifiesta es una insignificante subida de peso o unas gripas que llamamos normales, con malestares de garganta a las que la mayoría de personas no le ponen atención. En el mejor de los casos crecen unos nódulos en uno o en los 2 lóbulos de la tiroides en la parte externa de la glándula, lo que puede generar una alteración en el TSH, la tirotropina, pero el acontecimiento es palpable y visible. Cuando crecen en la parte interna, ocurre lo contrario, como en mi caso, que se descubrió demasiado tarde cuando ya había hecho metástasis en ganglios linfáticos e invasión vascular. De tal modo, recomiendo que además de la prueba de laboratorio de TSH, también se practiquen una ecografía de cuello o una ecografía de tiroides. Cáncer de seno. Debido al alto índice de este tipo de cáncer, es necesario que todas las mujeres a partir de los 20 años se practiquen un autoexamen todos los meses en ambos senos con crema o con jabón para revisar que el tejido esté totalmente liso y que no haya nódulos o protuberancias. Deben hacerse un examen médico a partir de los 30 años cada 1 o 2 años. Las mujeres debemos estar informadas de la importancia de las pruebas de detección de cáncer de seno, ya que es posible descubrir la enfermedad antes que se presenten signos y de esta forma será más fácil tratarlo, controlarlo o curarlo. Una de las pruebas más comunes para detectarlo es la mamografía, una radiografía que puede encontrar tumores pequeñísimos, imposible de sentir con el tacto. Cáncer de piel. Es importante observar detenidamente su piel para poder autoevaluar si se presenta alguno de los siguientes cambios. Para eso existe la regla ABCDE, que le ayudará a recordar lo que tiene que observar. A. Asimetría. Un lunar cuando se divide en 2 y no se ve igual en ambos lados. B. Borde. Un lunar con bordes que son borrosos o dentellados. C. Color. Cambios en el color de un lunar, incluyendo oscurecimiento, pérdida de color o la aparición de múltiples colores como azul, rojo, blanco, rosado, morado o gris. D. Diámetro. Un lunar mayor que 0.63 milímetros de diámetro. E. Elevación. Un lunar que sobresale de la piel y que tiene una superficie irregular.
Si se presenta cualquier cambio de los descritos, debe consultar un dermatólogo. Él lo examinará y le ordenará los exámenes pertinentes. Cáncer colorectal. En este tipo de cáncer es importante saber cuáles son las señales de alerta que hacen que asista inmediatamente a su doctor. Sangrado en el recto, sangre en sus heces, cambio en la forma de sus heces, dolores por calambres en el bajo vientre, sensación o urgencia de defecar cuando no hay necesidad. Al advertir la presencia de cualquiera de esos signos, el doctor debe ordenar una colonoscopia. Se efectúa para pacientes de todas las edades, especialmente a los mayores de 50 años. Cáncer testicular. Debe hacer un autoexamen una vez al mes durante o después de ducharse, ya que es cuando la piel del escroto está relajada. Para realizar un examen más preciso, es necesario mantener el pene apartado y revisar un testículo a la vez. El método es el siguiente. Sostenga su testículo entre sus pulgares y los dedos de ambas manos y ruédelo lentamente entre los dedos. Busque y sienta cualquier abultamiento o nódulo o cualquier cambio en el tamaño, forma o consistencia de los testículos. Recuerde que los testículos se pueden inflamar por muchas otras razones, no siempre porque haya presencia de cáncer, sino también puede haber hidrocele, varicocele, entre otras. Pero es necesario que ante cualquier cambio acuda al especialista, en ese caso a un urólogo, para que él le ordene una ecografía y algunas pruebas de sangre para marcadores tumorales. Después, si es necesario, el especialista ordenará otros exámenes. Cáncer de próstata. El cáncer de próstata es la segunda causa de muerte más común en hombres mayores de 70 años después del cáncer de estómago. Por lo general, no se presenta en hombres menores de 40 años. Un problema muy común en la mayoría de los hombres a medida que pasan los años es el agrandamiento de la próstata, que es la llamada hiperplasia prostática benigna o HPB, que no eleva el riesgo de cáncer, pero que en ocasiones puede elevar el resultado del examen del antígeno prostático específico, PSA. La Sociedad Americana contra el Cáncer para la Detección Temprana del Cáncer de Próstata recomienda que los hombres que están en alto riesgo de padecer cáncer de próstata, como los de raza negra y aquellos cuyos parientes de primer grado, es decir, padre, hermano o hijo, recibieron un diagnóstico de cáncer a una edad muy temprana, es decir, menores de 65 años. Deben someterse a la prueba sanguínea del antígeno prostático específico, PSA. El tacto rectal también se puede hacer como parte de las pruebas de detección a los 40 años para hombres con un riesgo mayor, es decir, aquellos con más de un pariente de primer grado que ha tenido cáncer de próstata a una edad muy temprana. Si no se encuentra cáncer de próstata tras las pruebas de detección, el periodo para efectuarse futuras pruebas depende de los resultados de la prueba sanguínea de PSA. Es posible que los hombres que se hacen la prueba y que tienen un PSA de menos de 2.5 nanogramos por mililitro solo necesiten someterse a una prueba cada 2 años. Para los hombres con un nivel de PSA de 2.5 nanogramos por mililitros o más, las pruebas deben hacerse cada año. Los hombres deben saber
que el cáncer de próstata por lo general no presenta síntomas en su etapa inicial y cuando esto ocurre es que ya está en un estadio posterior. Algunos síntomas incluyen presencia de sangre en la orina, urgencia de orinar frecuentemente, especialmente en la noche, presencia de sangre en el líquido seminal, flujo de orina débil o interrumpido, o necesidad de hacer fuerza, ardor o dolor en algunas ocasiones. Cuando el cáncer de próstata se ha diseminado fuera de la glándula, se pueden presentar otros síntomas como los siguientes: dolor en los huesos, pérdida inexplicable de peso, fatiga, cambios en los hábitos intestinales. Si se observa alguno de los anteriores síntomas, se debe acudir al urólogo con urgencia. Cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino ocurre por un virus que se transmite en la relación sexual, el llamado virus del papiloma humano. Si la mujer tiene un sistema inmune óptimo, su cuerpo no se contagiará fácilmente con este virus, o si ocurre es capaz de combatir la infección. Igual que todos los cánceres, al comienzo es posible que no presente algún síntoma. Por eso es importante que toda mujer se practique una citología vaginal cada año una vez haya tenido su primer contacto sexual. También es importante vacunarse, dado que las vacunas pueden proteger contra algunos tipos de VPH. Cáncer de útero. Como existen diferentes tipos de cáncer de útero, las mujeres debemos saber que el más común es el cáncer de endometrio, que es la membrana que recubre el útero. Es importante conocer nuestro cuerpo y usar protectores de algodón todos los días para poder observar cualquier anormalidad en el flujo vaginal, como cambio de color, por ejemplo, y además para protegerse de los residuos de jabones o detergentes que se usan en el lavado de la ropa interior. Otros síntomas que puede presentar el cáncer de endometrio son los siguientes: dolor en la pelvis, dolor durante las relaciones sexuales, dificultad para orinar. Si observa algunos de estos síntomas, debe acudir de inmediato a su ginecólogo para que él le practique un examen físico, ordene un examen pélvico, una ecografía y, en caso necesario, una biopsia. Cáncer de ovario. Los síntomas más importantes para detectar temprano el cáncer de ovario son los siguientes: sangrado o secreción vaginal anormal, dolor en la zona abdominal o espalda, dolor o presión en la zona pélvica, hinchazón debajo del estómago, cambios en los hábitos urinarios. Si algunos de los anteriores síntomas se presenta más de 10 veces, debe ir al ginecólogo cuanto antes. Después de un examen físico, él le ordenará una ecografía transvaginal y la prueba de sangre CA 125. Cáncer de vagina. Los síntomas de cáncer de vagina son muy similares a los de cáncer de ovario o cáncer de útero. Puede presentar una protuberancia palpable al tacto. No es muy común y la mayoría de las veces ocurre después de los 60 años de edad. Cáncer de vulva. Algunos síntomas son similares a los del cáncer de vagina o al cáncer de ovario y útero, pero se diferencia de estos porque presenta cambios en el color de la piel de la vulva o aparecen sarpullidos o verrugas.
Al ver cualquiera de estos síntomas, es una urgencia asistir al ginecólogo. Se debe recordar que el único cáncer que puede ser detectado con la citología vaginal es el de cáncer de cuello uterino y que un examen pélvico no es tan eficiente como lo es el Papa Nicolau. Cáncer de garganta o de laringe. Es un tipo de cáncer de cabeza y cuello que recibe el nombre de acuerdo con el lugar de origen: orofaringe, hipofaringe, nasofaringe, etc. Una de las causas de algunos tipos de cáncer de garganta, en especial en el cáncer orofaríngeo, es el virus del papiloma humano, que es transmitido por practicar sexo oral. Todavía recordamos al famoso actor y cineasta estadounidense Michael Douglas cuando anunció públicamente que su cáncer de garganta no era una consecuencia del abuso de alcohol, los cigarrillos y el estrés, sino del virus del papiloma humano que se transmite a través del sexo oral. Claro que el consumo de tabaco, el exceso de alcohol, la mala nutrición, el estrés, el reflujo gastroesofágico, la exposición al humo y a sustancias peligrosas también forman parte de las causas de este cáncer. Entre los síntomas podemos encontrar los siguientes: dolor o zumbido en uno o en los dos oídos, dolor de garganta constantemente sin mejoría, una o más protuberancia en el cuello, cambios en la voz cuando el cáncer está en las cuerdas vocales, dificultad para tragar, mal aliento. Si presenta alguno de los síntomas, debe acudir al otorrinolaringólogo, quien le hará un examen físico y también le realizará u ordenará una laringoscopia, que consiste en introducir un tubo con una luz especial para examinar la laringe.